¿Qué análisis debemos tomar? El hemograma, para ver si no tiene anemia, para ver si tiene leucopenia, si tiene un proceso infeccioso. La glucosa, para no vaya a ser que el paciente sea diabético. La uricreatinina, para saber cuáles son sus valores, porque acuérdese que lo que va a haber es aumento de sustancias nitrogenadas. Electrolitos, puede ver hiponatremia, hipernatremia, hipercalemia, y la hipercalemia realmente es peligrosa. Hay que ver cómo está el calcio. El calcio suele bajar en la injuria renal aguda, el fósforo suele aumentar. El examen de orina hay que mirar la densidad. Recuerden que la densidad normal es variable, va de 1002 a 1040. Si por ejemplo, por decirles, uno de ustedes se va a Islas Ballestas y sale para ver las Islas Ballestas en una embarcación y de repente el mar se encrespa y terminan arrojando a la embarcación sin voltearse mar adentro. Entonces se le encuentra después de 36 horas, ¿no? Buscándolo con helicóptero, avioneta, y lo rescatan y le dicen, por favor, orine un poquito. Y en realidad con las justas cae una gota, una única gota es básico para verlo con el refractómetro y se dice que la necesidad está en 1040. ¿Qué significa? Que el paciente está concentrando. Vamos al extremo. Ustedes terminan el internado, hacen su fiesta, claro, si pasa la pandemia, harán su fiesta, toman cerveza, un cajón de cerveza por cabeza y de repente uno ve que desfilan al baño, están orinando a cada rato y si viene un médico y le dice, a ver, oríneme un ratito acá, deme esta muestra de orina y usted le mide la densidad, está en 1002, está diluyendo porque está tomando buena cantidad de líquidos. Entonces, eso es lo normal, pero cuando el riñón no concentra y no diluye, como ocurre en injuria renal aguda, y la densidad está en 1010, el valor del jalado, 1010, 1010, o sea, entre 1009, 1010 y 1011, que se repiten esos valores, significa que el paciente no concentra y no diluye, significa que tiene daño tubular, tiene una injuria renal aguda, necrosis tubular. Puede encontrarse proteinuria, porque de todos modos el glomérulo está dañado, está herido, entonces voy a tener proteinuria, hematuria, puede haber leucocituria. Otro examen que es buenazo es tomar la proteína sobre la creatinina en orina al azar, como les enseñamos para el síndrome nefrótico. Recuerden que su valor normal es menos de 0.4 en menores de 2 años y menos de 0.2 en menores de 2 años. Cualquier valor que sea positivo será importante para saber cuán inflamado está este riñón. Se supone que después de la injuria renal aguda, cuando ya se resuelva en el tiempo, desaparecerán estos valores. Hay que tomar un urocultivo, nadie sabe si realmente es portador de una neuropatía obstructiva. Hay que tomar los índices urinarios, que lo veremos en un ratito, y hay que tomar los gases arteriales porque los pacientes con injuria renal aguda suelen venir con signos de acidosis metabólica y hay que aportarles bicarbonato. Estos son los índices diagnósticos de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda para diferenciar la perrenal del renal. La postrenal es campo del urólogo, entonces vamos a hablar de la perrenal y renal. El sodio en orina, usualmente, el sodio que se elimina normalmente es menos de 20 milicavalentes por litro, por lo tanto en la ira prerrenal el sodio está normal, pero en la ira establecida se pierde sodio y será más de 40 miliequivalentes por litro. La fracción excretada de sodio, que es igual al UP de sodio entre UP de creatinina por 100, viene a ser a menor de 1, que es lo normal, y más de 2 o más en la renal. El índice de falla renal, que es igual al sodio en orina sobre el UP de creatinina es menor de 1, y en la renal mayor de 2. En la osmolaridad urinaria, como el paciente está deshidratado, concentra de 500 a 1200, es la osmolaridad. Pero en la renal, ¿se acuerdan que la parte tubular se ha dañado? El riñón no concentra, no diluye y será menos de 350. Y el UP de creatinina, que es la creatinina en sobre la creatinina en plasma, normalmente es mayor de 20, o sea, puede ser tranquilamente mayor de 40. Pero en la renal establecida es menos de 20. Y la urea en orina, sobre la urea en plasma, que es igual al UP de urea, mayor de 5 en renal y menor de 5 en la renal. La densidad de la orina es mayor de 1015, yo diría mayor de 1010, va a 1040. En cambio, la renal se va a quedar pegada, va a ser disminuida, menos de 1015, por lo general menos de 1000, 2011, 1000,
1010, 1009. Y la fracción excretada de urea es, como la fracción excretada de sodio, el UP de urea sobre el UP de creatinina, que es menos de 35%, y en el renal más de 35%. Son los índices que nos pueden decir frente a qué tipo de injuria renal nos encontramos. Tenemos también análisis de apoyo al diagnóstico, ¿no?, radiológico. La ecografía renal, ¿se acuerdan? Ya hemos visto la ecografía renal que me sirve para saber si hay orina o no. Si en la vejiga no hay orina y en los cálices a nivel piélico no hay orina, o está el paciente en una ira paranal, alguna ira establecida, no se produce pichi. Pero si yo tengo una vejiga cero pichi y arriba la pelvis está rechoncha, llena de orina, significa que aquí hay un problema de obstrucción, que por ese motivo no puede bajar la orina. ¿Y el Doppler renal por qué se hace? El Doppler renal es para descartar si no hay ningún problema de arterias, estenosis de la arteria renal, estenosis de la vena renal. Para eso nos sirve el Doppler renal, que también me puede generar injuria renal aguda inicial. Luego la gamografía renal con DEMSA, que sirve para ver qué porcentaje de riñón puede estar alterado. Renograma diurético en su momento para ver qué porcentaje de los riñones, qué porcentaje de difusión renal tenemos en ese momento en el riñón. La resonancia magnética, si queremos detectar alguna malformación, identificar o localizar algún problema estructural. La biopsia renal, que se indica cuando se sospecha en enfermedad renal primaria diferente de la necrosis subarachnoidea, por ejemplo, una nefropatía lúpica, un síndrome nefrótico que no está respondiendo y que debuta con injuria renal aguda. Esos pacientes hay que biopsiarlos. Los trasplantados, su realización precoz permite detectar disfunción temprana del injerto, ¿no?, que es como tenemos ahora ya el programa de trasplante renal. En indicaciones generales hay que monitorizar la diuresis, la temperatura, tendrá fiebre, de repente tiene fiebre porque tiene una sepsis, de repente tiene fiebre porque tiene una diarrea y que está causando, y que esta diarrea, esta injuria renal aguda es secundaria a un síndrome urémico hemolítico. Hay que ver cómo va la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Acuérdense que llegan con problemas de dificultad respiratoria por el problema de la acidosis metabólica. La presión arterial en muchos pacientes puede estar elevada, entonces hay que estar a tiempo para poder actuar. Hay que pesar al paciente para saber y comparar si la madre conoce el peso y comparar cuánto aumentó de peso. Realizar un balance hídrico estricto es lo más importante de todo lo que ustedes puedan hacer en cuanto al aporte endovenoso o a la dieta. Si el paciente puede comer, es la mejor indicación de todas, es realizar un balance hídrico estricto. Es igual a pérdidas medibles más pérdidas insensibles. Si ustedes saben que el paciente, por ejemplo, está con un síndrome urémico hemolítico, que es una forma de injuria renal aguda, no orina, y ustedes le dicen: señora, ¿cuánto ha hecho de deposición? Doctora, me ha hecho como 2 tazas. ¿2 tazas de cuánto? Como 2 biberones en el día. Esto significa que un biberón, de acuerdo a la medida que tienen ustedes, son 8 onzas. 8 por 3, 240. 2 biberones ha hecho 480 centímetros cúbicos de diarrea. Y entonces, ¿y ha vomitado? No, doctora. ¿Ha tenido fiebre? No, doctora. Entonces ustedes sacan las pérdidas insensibles. Entonces calculan la superficie corporal. Se acuerda que era peso por 4 más 7 entre peso más 90. Entonces, supongamos que le sale 0.8 centímetros o 0.8 metros cuadrados. Dicen 0.8 por 400. Entonces, eso es el valor que ustedes van a sumar a las pérdidas medibles y eso es todo lo que ustedes le van a dar. Si el paciente está sin conciencia, no puede comer, ese volumen es todo lo que le van a poder por endovenoso en 24 horas. Si el paciente sí come, lo ideal es darle vía oral. ¿Por qué? Porque le vamos a poder dar alta carga de energía para que se pueda defender.
Además, hay que solicitar los exámenes, glucosa, urea, creatinina, electrolito, gases arteriales, el hemograma, el examen de orina y orina, ¿no? Y los índices urinarios. Tomar la ecografía renal, ya saben para qué, para ver si hay orina o no en la vejiga. Manejo de líquidos conservador, evitando la sobrecarga superior al 15% y valorar la necesidad si el paciente debe entrar o no a diálisis peritoneal, hemodiálisis, ¿no? Entonces, eso hay que estar atentos. Primero hay que estabilizar la hemodinámica, que ya dijimos, es tratar de compensar la presión arterial media normal para la edad. Entonces, si el paciente viene en hipervolemia, sobrecargado, hay que hacer restricción de líquidos, porque si no orina se va a ahogar. Ahí nomás le doy 400 centímetros cúbicos por metro cuadrado por día. O sea, mide pérdidas insensibles, bien poquito le vamos a dar. Si el paciente pesa, por decir que tiene 1 metro cuadrado de superficie corporal, solo le voy a dar 400 centímetros cúbicos de endovenoso en 24 horas, no le puedo dar más. Si el paciente está euvolémico, le puedo aportar su hidratación o su dieta, igual pérdidas medibles más insensibles. ¿Por qué orina? Porque en realidad el paciente está orinando, está con buen volumen de, mejor dicho, el paciente está hidratado. Entonces nos podemos pegar al balance hídrico estricto, pérdidas medibles más insensibles. Eh, y en cuanto a la nutrición, dentro del volumen calculado se ofrecerá la proteína 0.7 miligramos por kilo más calorías máximas. Lo máximo de calorías que le podamos dar por vía oral. Si yo le doy solamente vía endovenosa, prácticamente recibe solo 12 centímetros cúbicos de caloría por kilo, que es muy poquito. Lo ideal, dicen, reportan las teorías y la práctica en otros países avanzados, es 120 calorías por kilo de peso, y eso se obtiene por yeyunostomía, por gastrostomía, que usualmente de rutina no se hacen acá en nuestro país. La hipovolemia, la administración intensiva de fluidos intravenosos, ¿no? Acuérdense, si hay una hipovolemia, tenemos que poner suero fisiológico 10 centímetros cúbicos por kilo, y luego regular, ver cuánto necesita, si es que el paciente no orina o no se hidrata. En la ira oliguanúrica, por riesgo importante de hipercaliemia y de hiperfosfatemia, no deben recibir fósforo ni potasio. Recuerden que en la injuria renal aguda ustedes tienen dos momentos fundamentales. Necesito que recuerden, porque podría ser pregunta de examen. El primer riesgo cuando un paciente llega con injuria renal aguda porque no orina es la hipercalemia, y la hipercalemia lo puede llevar a morir al paciente. En el otro extremo, cuando el paciente empieza a orinar, se desata la orina y orina un montón. El otro problema es la hipocalemia, y por hipocalemia también el paciente puede fallecer. Por eso es importante en nuestras unidades, el residente está atento a hacer balance en la tarde y es atento por si acaso ven los resultados en la tarde de los análisis y ven si el paciente está con trastorno electrolítico. Pues muy importante. Cuando la ira es poliúrica, pueden perderse electrolitos por la orina y hay que reemplazarlos controlando siempre los electrolitos en plasma y en orina, porque si el paciente es un perdedor de potasio en orina, como los pacientes desnutridos, ¿no? que pierden mucho potasio, entonces tendríamos que darle aporte de potasio, ¿no? Por eso cada paciente es diferente. Regular el aporte de sodio en función de las necesidades individuales de cada paciente. El uso de vasopresores en unidad de cuidados intensivos en los pacientes inestables que no responden a volumen y que tienen buena función cardíaca, la dopamina nunca se debe utilizar porque no da vasodilatación renal y puede generar efectos secundarios. La noradrenalina, la terlipresina de otros países aumentan la perfusión renal global y pueden disminuir la incidencia y progresión de la injuria renal, pero el paciente tiene que estar en cuidados intensivos bien vigilado. En cuanto a diuréticos, no se recomienda utilizar diuréticos ni como prevención ni como tratamiento, ya que pueden empeorar la evolución de la injuria renal. Pueden utilizarse en pacientes no hipovolémicos, que no tienen injuria renal, para mejorar el balance de fluidos, para tratar la hipercalemia. Por eso la terapia es de acuerdo a cada caso del paciente. En las primeras etapas de niños con ira oligúrica o hipervolemia, como en la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, recuerdan que viene el paciente sobrecargado con más de 4, 5, 6
litros de agua en el intravascular. Entonces, en esos pacientes la furosemida es salvadora. Podemos dar hasta 5 miligramos por kilo de peso, un endovenoso stat, y ese paciente en 24 horas va a mejorar, ¿no? Acuérdense la terapia que dijimos con glomonefritis. Entonces, cada caso es distinto. Evitar el uso de fármacos nefrotóxicos, captopril, enalapril. O sea, el paciente puede estar usando enalapril, pero el paciente llega con injuria renal, tengo que suspenderlo porque este es nefrotóxico. No debo usar amicacina, este está en injuria renal aguda. Tener cuidado con el uso de vancomicina. En algunos pacientes genera retención nitrogenada. Evitar el uso de contrastes hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable para prevenir la nefropatía asociada a contraste, que me lleva a injuria renal aguda. Hay que dar el aporte de bicarbonato de sodio por la acidosis metabólica de acuerdo a los resultados de gases arteriales, el aporte de calcio parenteral o bioral según el requerimiento y la condición clínica del paciente. Y conversábamos que la forma más común en el niño pequeño de síndrome urémico hemolítico que se presenta entre la edad lactante hasta los 4 años y que el 90% de los casos es dependiente de diarrea. En esos pacientes, dentro del tratamiento, aparte de lo ya indicado, hay que ver si el paciente está en anemia porque suele bajar el hematocrito, la hemoglobina tremendamente. Se le hace transfusión de paquete globular si el hematocrito es menor o igual a 18%. Entonces le pasamos paquete globular, no sangre, paquete globular a 10 centímetros cúbicos por kilo de peso y hay que administrarlo en 4 horas muy lento porque nosotros no sabemos si el paciente es portador de una microangiopatía trombótica cardíaca, que en realidad puede hacer que el paciente termine en cuidados intensivos con insuficiencia cardíaca. Por eso ahora la recomendación es pasarlo en forma lento. Plaquetas, no se usan plaquetas así nomás, a menos que tuviera que entrar a cirugía. Supongamos que él tenga un síndrome urémico hemolítico y que tenga un problema de obstrucción intestinal y tenga que entrar a operarse, por decir, ahí sí, y tuviera plaquetopenia menor de 30.000, 40.000, tendríamos que pasarle plaquetas. Si no, no, solamente se le pondría siempre y cuando el paciente sangre. Si no, hay que ser cautos. La causa más frecuente de convulsiones en los niños con IRA, con injuria renal aguda o con síndrome urémico hemolítico es la hipocalcemia. Por eso siempre tenemos que estar vigilando, dar el aporte de calcio parenteral si es que el paciente no está comiendo, pero de bien come, que tratar de, por favor, así sea por la sonda, supongamos que le estén dando alimento por sonda, pasarle el calcio en jarabe para evitar que el paciente convulsione. En caso de rhabdomiolisis, cuando hay mioglobinuria, en caso de terremotos o traumatismo por aplastamiento, se derrumba la pared, en caso de urgencia para poder transferirlo a un centro de atención más compleja, hay que iniciar con suero fisiológico 2 a 3 centímetros por kilo de peso hasta que llegue al centro de mayor categoría donde va a ser atendido. Tener cuidado también porque el uso inadecuado de diurético puede llevar al paciente a la hipocalemia y muerte, o sea, en otros casos en que no por eso nosotros cuando dijimos mejor no usar diuréticos en injuria renal aguda. Entonces, ¿por qué? Porque el diurético puede llevar a hipocalemia y puede llevar a muerte. Recordar nuevamente que la dopamina no debe usarse en injuria renal aguda porque va a dar vasoconstricción sistémica y arritmia, el paciente se puede morir. Si el paciente no micciona, la uricreatinina siguen elevadas, el edema es refractario al tratamiento, tiene compromiso de conciencia y hipercalemia refractaria al tratamiento, trastorno electrolítico refractario al tratamiento, hay que dializar al paciente, sea hemodiálisis o peritoneodiálisis. ¿Qué más tenemos que decir? Que si el paciente no sale, por ejemplo, tiene un problema de hipernatremia que no se corrige, resistente al tratamiento, hipercalemia, resistente al tratamiento, porque siempre se inicia tratamiento médico, una hipercalemia, tiene sobrecarga sistémica que no responde al tratamiento. Si el paciente, entonces esos pacientes tienen que entrar a diálisis de emergencia. Si el paciente es niño pequeño, entra a diálisis peritoneal. Si es un niño mayor de 5 o 6 años, y lo ideal, mayor de 7 años entraría a hemodiálisis. Todos los niños pequeños es mejor hacerle la diálisis,
peritoneal aguda. Y los pacientes van respondiendo progresivamente. Es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Estimados alumnos, nos toca revisar hoy día una de las patologías más complejas, que es injuria renal aguda, anteriormente conocida como insuficiencia renal aguda.